Hola, buenas tardes queridos amigos. Estamos otra vez aquí como todas las semanas, ¿sí? Filmando el programa que es Patrimonio e Identidad de los Pueblos Hídricos originarios de la Cuenca de México. Ya tú lo sabes. Ya. Bueno, conduce María de la Asunción García Samper, ¿sí? Y la acompaño yo, Alan Castañeda. Alan Castañeda, vamos a hablar de un tema que por muchos años he trabajado, ¿sí? Me refiero a Juan Diego. Juan Diego, un indígena de la época prehispánica, pero cuyos orígenes realmente están aquí en Ecatepec. Hay mucha gente que dicen que es de Cuautitlán, pero no. Juan Diego es de Ecatepec, ¿sí? Este personaje nació allá, nació aquí en Ecatepec, en un pueblo de aquí de Ecatepec, no vamos a comentar cuál es, ¿sí? Pero su padre, ¿quién creen que fue? Netzahualpili. Netzahualpili era el Chichimecutli del Chichimicayol de Texcoco. Y el padre de Netzahualpili, ¿quién crees que era? Aquel hermoso, ¿sí? Tlatoani, que era Netzahualcoyotl. Aquel hombre, ¿sí? Que trajo la iluminación de todo lo que es su época en Texcoco, como el haber creado en el Tecutzingo un verdadero vergel, ¿sí? Y haber llevado el agua, ¿sí? Con un sistema hidráulico por alta montaña, ¿sí? Hizo una verdadera belleza que hoy podemos nosotros ir al Tecutzingo, pero pues ha sido muy golpeado el Tecutzingo. Esos son, ¿sí?, los lugares por los que anduvo Juan Diego. Juan Diego es el tercer hijo de Netzahualpili y se llamaba Cuautli Iztatzin Tlipotonki Izquizocha, ¿sí? Esos eran los nombres del personaje. Vamos a hablar de la época prehispánica. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado de un Juan Diego al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Un Juan Diego muy diferente a la realidad de lo que es el personaje real, ¿sí? Él es chichimeca, él es descendiente del señor Xolotl y de la señora Tamillao en línea directa a través de su hijo Onopaltzin hasta llegar a Iztlizochitl, Netzahualcoyotl y después, bueno, en Netzahualpili, ¿sí? Qué interesante es esto, la madre de precisamente de este personaje Juan Diego, llamado Juan Diego, ¿sí? Ella era la señora de Atzacoalco, ¿sí? Ella se casó con Netzahualpili, tuvo, creo que fueron 11 hijos, ¿eh? Sí, ¿sí? Entre hijos y hijas, pero el tercero era precisamente Juan Diego, ¿sí? Cuando él ya recibe las aguas bautismales, él tenía una esposa que se llamaba, ¿sí?, era la señora de Azacualco, la princesa de Azacualco, y tenía también a su segunda esposa, era la hija de Juan Bernardino. Juan Bernardino, ¿sí?, es el cuarto hijo de Netzahualcoyotl, ¿sí? Y fue el que se hizo cargo de Netzahualpili hasta que estuvo a tiempo de gobernar, que ya fue una persona adulta, ¿sí? Pero él lo protegió y luego se quedó bajo el resguardo de su sobrino nieto, que era precisamente Juan Diego. Bueno, vamos a ver qué pasó con Juan Diego. Juan Diego era un personaje que andaba caminando por las rutas de la Sierra de Guadalupe. ¿Has ido alguna vez a la Sierra de Guadalupe? Sí. Bueno, pues ahí hay varias rutas que hemos estado presentando precisamente aquí en el periódico Mexiquense hoy, ¿sí? Que son las rutas, aquellos caminos por los que andaba Juan Diego, ¿sí? Cuautli Iztatzin, Águila Solar. Ese es el verdadero nombre de este personaje, ¿sí? Él le daba culto, iba allá, ¿sí?,
a el Cerro del Guerrero, donde ahí había un centro ceremonial, ¿sí? Donde se adoraba, ¿sí?, a las ciguateteos. ¿Quiénes son las ciguateteos? Las mujeres muertas en parto, ¿sí? Y ahí sí, se le daba culto también al sol. Entonces, es ahí precisamente donde hay una de las apariciones guadalupanas. Este lugar de culto precisamente da hacia la villa de Guadalupe, ¿sí? Allá hay otro cerro donde tiene la casita blanca, yo he estado allá arriba, ¿sí? Y donde había un montículo, un teocalli, ¿sí? Ese es el verdadero culto que nuestro personaje daba. Él vivía en Tulpetlac, vivía ahí donde está ahorita la famosa santuario de la Quinta Aparición, ¿sí? Ahí tenía su casita Juan Bernardino. Casi todos los britos que viven ahí son descendientes de Juan Bernardino a través de su hija Lucía, ¿sí?, Malinali y Juan Diego, ¿sí? Ahí todos tienen ese conocimiento muy ancestral, ¿sí? Son de origen chichimeca pame, ¿sí? Son la nobleza gobernante en Tulpetlac y Santa Clara Coatí, ¿sí? Qué interesante, querido amigo. Estamos hablando de un personaje que siempre se le tildaba de que no era nadie, ¿no? Y el darnos cuenta de todo el origen. De todo el origen, ¿no? Y no nada más eso. Date cuenta, sí, que el personaje siempre se le quiso sacar de la región de Catepec. Y bueno, todavía hay algunos que dicen que nació en Cuautitlán, y que el lugar donde la iglesita de Juan Diego, ¿sí?, que ahí la capillita es del siglo XVI, cosa que no es cierto, es del siglo XVIII a mediados, cuando una tal Guadalupe, dueña de un ranchito ahí, sí, dijo y pidió que ahí era la casita de Juan Diego, pero no contaba que 100 y pico de años antes, en 1700 y pico, el cura de Tulpetlac, están en el Archivo General de la Nación, ¿sí?, donde solicita que le den el reconocimiento ahí a Tulpetlac, donde está la Quinta Aparición, de que ahí se levantase una capilla, porque ahí había sido la casa de Juan Bernardino, ¿sí? Ahí hay una discusión muy grande, ¿sí?, que no vamos a meternos en ello. Lo importante es, ¿sí?, el personaje. El personaje es real, el personaje está bien comprobado, ¿sí? Nosotros, Monseñor Enrique Salazar, una compañera, Roxana, ¿sí?, y yo, hicimos toda una investigación antropológica y encontramos, ¿sí?, toda la genealogía desde la época de Tula hasta la época actual, ¿sí?, en el pueblo de Tepetlaostoc, en el pueblo de Santa Clara Coatitla, Pedro Jalostoc, Tulpetlac, Jalpa, ¿sí?, y las chiconautlas, de aquellos descendientes de Juan Diego, pero también en Azacualco, en Santa Isabel Tola, o sea, hay como 7 familias, ¿sí?, descendientes, o sea, de diferentes apellidos, pero que descienden directamente de Juan Diego, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa, sí, es que estamos en el momento ya muy cercano de las apariciones guadalupanas. Sí, claro. Nosotros, sí, sabemos que si no hay si no hay vidente, pues no hay milagro, y si no hay milagro, pues no hay vidente. Claro. Yo creo que Juan Diego lo que vio, ¿sí?, la primera impresión que tuvo, ¿sí?, de esas apariciones es de la Tonantzin Tlalipauqui, ¿sí?, que es la madrecita tierra, la que se le da culto aquí, en nuestra Sierra de Guadalupe, y está aquí muy cercanito a nosotros, ¿sí? Y estos caminos llegan hasta la villa de Guadalupe, ¿sí? Hay muchas versiones, pero bueno, lo importante es rescatar al personaje. Sí, el personaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Va a salir pronto un libro, ¿sí? Claro. Un libro sobre la vida real de Juan Diego en la época prehispánica, pero también les quiero comentar que vamos a hacer un
video, es Ajá, un documental. documental. Nosotros sí a través esperamos que nos apoye el licenciado, ¿sí? Sí, claro. Perdón, para llevar a cabo esa investigación, ¿sí? Para poderlo poner al alcance de todos, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Muy bueno. Que participemos todos nosotros. El proyecto del documental me parece sumamente atractivo y muy muy bueno, sobre todo por esta idea de rescatar al personaje, de contar su historia. Y creo que el medio audiovisual es uno muy bueno. Y sobre todo, querido amigo, que podemos hablar con los descendientes de Juan Diego. Yo tengo las conexiones, pero no nada más eso. La arqueología de la Sierra de Guadalupe, los caminos, claro. ¿sí? Las rutas, pues las conozco yo. Y en ese sentido, con el trabajo que ustedes manejan, ¿sí? Vamos a poder rescatar, ¿sí? Una realidad de nuestra querida y amada Sierra de Guadalupe. Claro, sí. Vamos a estar en el santuario, yo les voy a llevar el santuario prehispánico, ¿sí? Vamos a poder, porque ya el libro de la arqueología de la Sierra de Guadalupe sale en enero, o sea, lo vamos a entregar ya pronto, ¿sí? Y ya en base de eso, pues ya podemos sí, claro. trabajar. ¿Cómo ven? Sí, ¿sí? Definitivamente. Sí, ¿qué piensas tú de Juan Diego, querido amigo? Yo, vaya, digamos que tengo un concepto completamente diferente. No soy una persona religiosa. Perfecto. Sin embargo, no demerito, ¿no? Y creo en su existencia, ¿no? De Juan Diego, del personaje. Claro. Sin embargo, respecto a la historia de la Virgen y todo ello, quizás no estoy tan de acuerdo. Claro. Sin embargo, creo que sí me encuentro un poco más de acuerdo con que se le apareció la Madre Tierra. Tonantzin-Tlali Cuautli. Yo precisamente, querido amigo, en mi libro anterior, sí, El mensajero de la Virgen, yo jamás hablo de las apariciones guadalupanas. Yo hablo del personaje, yo quiero rescatar al personaje, sí, claro. Porque es un personaje histórico verdadero, sí, que estuvo, sí, y cuyos descendientes están actualmente aquí en Ecatepec, sí. Entonces yo creo que eso es lo que me interesa. Y bueno, tenemos aquí atrás la Sierra de Guadalupe, la Tonantzin-Tlali Cuautli, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, o sea, quiero no rescatar la religión actual. Sí, claro. Yo quiero rescatar, ¿sí? Aquella religión que tuvo desde un principio Juan Diego, ¿sí? Allá, digo Juan Diego porque si no, no van a ubicar quién es Cuautlistatzin, ¿no? Porque le llaman Cuauhtlatóhuatzin. Es Cuautlistatzin, ¿sí? Y quiere decir eso, Cuautli es águila, Tatzin es sol, es un águila solar. Es la que sube, ¿sí? Hasta el sol. Y bueno, que tiene mucho que ver con toda esta creatividad, ¿sí? Simbólica que existe en la Sierra de Guadalupe sobre la Tonantzin-Tlali Cuautli, ¿sí? En donde está precisamente ahí, una de las Cihuateteo, está brotando el hijo, ¿sí? Lo trae en la mano. ¿Y qué es el hijo? Es el hijo, ¿sí? Es el que acompaña al sol, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones muy significativas, que es lo que yo quiero que... Sí, muy simbólicas, claro, retratar en libro. ¿Sí? No voy a hablar de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Porque, bueno, yo respeto también todas las creencias, claro. Pero lo que me interesa hablar es de ese personaje real que existió y que estuvo embuido en una problemática, ¿sí? Que después derivó en las apariciones guadalupanas y que incluso, querido amigo, muchas veces por ese solo hecho, ¿sí? Negaron su existencia. Ajá, claro. Entonces, sí, y finalmente este trabajo de índole antropológica, como lo es el dar el reconocimiento a las personas pertinentes en ese momento, ¿no? Claro. No hacer alegoría o ¿cómo decirlo? Agrandar una cultura la cual ya es muy grande, como lo es el catolicismo o el cristianismo, el catolicismo en este punto, ¿no? Estamos imbuidos en un momento que es el siglo XVI, están los franciscanos, cuando los mismos franciscanos después, con Bustamante, ¿sí? Negaron ahí en lo que era la catedral, ¿sí? Negó las apariciones guadalupanas, los mismos franciscanos.
Y no hay documentos franciscanos, ¿sí?, donde admitan esta aparición guadalupana. Pero no vamos a quedar, vamos a entrar en una polémica debate, claro, de aparicionistas y antiaparicionistas. Lo que nos interesa es rescatar al personaje, ¿no? Sí. Porque ese sí es real, ese sí es tangible. Su historia está en sus propios descendientes, pero hay muchos documentos. Por ejemplo, Monseñor Enrique Salazar y Salazar llevó 900 copias de documentos, ¿sí?, de varios archivos, junto con el libro que hicimos, al Vaticano, y se lo entregó en una cajita muy bella, ¿sí?, se lo entregó al Papa, ¿sí?, y la otra se la entregó al mero, yo digo mero, sí, al general de los jesuitas. Y los jesuitas son gente muy preparada y que hacen una revisión de todo para aceptar el realmente, claro, ¿sí? Y bueno, pues recibió la bienvenida y la apertura de los jesuitas, y ahorita este libro y los 900 documentos se encuentran en los archivos del Vaticano, ¿sí? Entonces, entre 2002 y 2003 hubo un movimiento muy fuerte a la cuestión guadalupana, ¿sí?, críticas, y bueno, incluso los mismos de Cuautitlán andaban desesperados, pero bueno, aquí lo que nos interesaba era rescatar al personaje. ¿Y no existen familiares de Juan Diego en Cuautitlán? Que yo sepa, no, porque Cuautitlán, no me metas en la disyuntiva. El santo es un personaje de todos, ¿no? Entonces lo puedes ubicar donde quieras, pero los descendientes todos están aquí. Sobre todo, mira, te voy a contar por qué hay descendientes en Tepetlaustoc, ¿sí? Bueno, la madre de Azcazóchitl, ¿sí?, la madre de Juan Diego, y ya era mexica porque era precisamente de Azacualco, ¿no? Ella, al quedar viuda, ninguna mujer que perteneciese a la nobleza en aquellos tiempos podía quedarse sin volverse a casar. Esa era una costumbre. Entonces, había un señor que se llamaba, ya bien ancianito, se llamaba Cocox, allá en Tepetlaustoc, pero no tenía hijos. Entonces, ¿qué hizo? Casaron a la señora, ¿sí?, con Cocox. No hubo hijos, pero tenían que haber descendientes para dejarle el legado. Sí, el reino, ¿no? ¿Qué pasó? Pues su tercer hijo era el que más quería a ella, era precisamente Cuautlistatzin, ¿sí?, y quedó como el heredero de Tepetlaustoc, ¿sí? Ese es un señorío muy importante, con una historia desde la época de Xolo y Tamillao. Bueno, pues aquí, ¿sí?, Cocox, al morir, pues le dejó el señorío a Juan Diego. Ahí recibe Juan Diego un nombre, que es, y está registrado incluso en el códice de Tepetlaustoc. Ahí recibe el nombre de Diego Tlipotonqui, de ahí está registrado, ¿sí? Y allá en Texcoco, él se llama Juan Cuautlistatzin. Por eso el Juan Diego. Izquizochitl. Entonces se reúnen, ¿sí?, ya en el bautismo, ambos nombres, y es Juan Diego. Y entonces él tiene descendientes ahí en los Escalona, de Tepetlaustoc, y después él, bueno, pues era también señor de Azacualco, y era señor también de San Juan Izhuatepec, y fue ahí en San Juan Izhuatepec donde cuando él tenía 50 y tantos años, escribe su testamento en náhuatl. O sea, no se encontró el testamento, en sí algún día va a aparecer, por ahí vas a ver, pero lo que encontró, o sea, lo que está el registro en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, de un registro de esa época donde él se registra que Boturini tuvo en sus manos el testamento de Juan Diego, ¿sí? Entonces ya hay un registro que habla de las características, ¿no? Y que había un códice incluso que aparece en la iglesia de San Juan Izhuatepec, ¿sí?,
y de ahí sí está un señor, y ese señor es Juan Diego. Lo que pasa que eso también desapareció. Algún día va a aparecer, vas a ver. Lo interesante de aquí es que ahí hay un cuadro grande, ¿sí?, cuyos orígenes ahí hay una pila bautismal. Y esa pila bautismal hay un documento que dicen que se hizo en Santa Isabel Tola, ¿sí?, y de ahí se pasó a la villa, y desde la villa de Guadalupe se llevó donde está ahorita, en Tlatelolco, ¿no? Y ahí se ve a sus esposas, ¿sí? Se ve tanto a la señora de Azacualco, con tres hijos, o sea, una niña, un niño y un bebé en los brazos. Y del otro lado se ve a María Lucía, que está embarazada. María Lucía, todos sabemos que estuvo en Tulpetlán, y que incluso cuando la entierran, se muere, ¿sí?, la entierran bajo, o sea, a un lado de la iglesia, la capilla de la Asunción, ¿sí?, que luego la fueron agrandando, y ahorita sobre su tumba está la torre campanario, ¿sí? Pero ahí te muestra, ¿sí?, ella tuvo 2 hijas, y ahí es donde los descendientes de Tulpetlán, Santa Clara y San Pedro Jalostó son los descendientes de María Lucía. Los otros están en Azacualco y en Tepetlaosto. ¿Cómo ves? Pero también está en Tola. El que era el que se encargaba del famoso panteón de allá, ¿sí?, él era descendiente de Juan Diego, y un día entramos por ahí nosotros y nos dijo, yo soy descendiente directo de Juan Diego. Yo no me lo creía, pero nos enseñó documentos, nos enseñó y nos dio información que nos dejó verdaderamente impresionado. Claro. ¿Cómo ves? Yo creo que ya está terminando el programa, ¿sí? Pero vamos a aprovechar, ¿sí?, lo que nos queda para decirte que de verdad, cuando yo vi por ahí un cuadrito que existe en Tulpetlán, en Santa María Chiconautla, y de pronto veo a este señor, caray, después de 500 años es el mismo personaje, es Juan Diego la cara. Y entonces los de Tulpetlán hacen una escultura que está ahorita sobre la vía Morelos, una de 2 metros o 3 metros, ¿sí?, en el que sirvió como molde, por decirlo así. El descendiente, y ahí está, perpetúa su imagen. Ya murió él, pero yo creo que esa es la verdadera cara que tenía Juan Diego en la época que él tenía 50 y tantos años. Porque si ves, todo lo que han sacado o sea, casi lo hacen más español que indígena, ¿no? Sí. Pero es muy interesante la historia de Cuauhtémoc. Entonces yo creo que me gustaría que me digas tú, como joven, ¿sí?, o sea, no por la cuestión, sino por el personaje. Sí, claro. Yo creo que es muy interesante el rescate de estos personajes, definitivamente, ¿no? Justamente este dato, como una persona al azar puede decir, yo soy descendiente, y ya cuando se empieza a recabar información y se da cuenta de que sí, es impresionante, y más el darse cuenta de que a partir de todas las historias, yo creo que a todos en algún punto de nuestra vida nos contaron sobre Juan Diego, ¿no? Claro. Y el darnos cuenta de que sí, efectivamente existe ese personaje, y que es un personaje, pues, aunque no le gusta, no le cuadre a nadie, es un personaje de Ecatepec, ¿sí? Es un Coacalco era parte de Ecatepec, y la genealogía gobernante tenía mucho que ver con la de Ecatepec. Entonces yo creo que es un santo que podemos ubicarlo en Ecatepec y sus pueblos, pero también quiero decir, ¿sí?, que esto no se trata de una discusión, sino que el personaje existió, y que bueno, si lo quieren colocar en Cuautitlán, es de todos, es un personaje de todos, ¿no? Pero de que es de la nobleza, no es o sea, es de la nobleza indígena, sin intentar quitarle el mérito que él tenía como descendiente de Xolotl, de Nezahualcóyotl y Tlahuelpilli, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que con esto, ¿sí?, podemos ya concluir el programa,
Y Claro. anunciar que el próximo programa que vamos a sacar es sobre un pueblo enigmático muy importante, que es San José Jajalpa. Tenemos sorpresas para ustedes. Gracias. Gracias.